Retomando el programa, tenemos como segunda entrevista al ingeniero Abel Acuña Gallo, consultor en obras públicas y privadas, un profesional muy experimentado en lo que es los concursos en general en el país. Tengo el placer de conocerlo hace buen tiempo en las ligas de los concursos. Ingeniero Abel Acuña, primero para darle la bienvenida a nuestro programa. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Acá presente para hacer un conversatorio sobre la ley de contratación del Estado y su reglamento y absorber las preguntas, aclaraciones que tengas. Bien, ingeniero Gallo. Efectivamente, hace algunos días, bueno, siempre hemos seguido usted cuando hace unas críticas respecto al reglamento de contrataciones del Estado. Se ven efectivamente en la práctica todos estos errores que se detectan en las mismas condiciones, a pesar de que existen unos principios de la misma ley que son vulnerados y benefician finalmente a las malas prácticas en cuanto a la ejecución de las obras. Desde su perspectiva profesional, de la experiencia que maneja usted, ¿qué problemática encuentra puntualmente en este decreto de ley? Bueno, a diferencia de lo que ocurre en las contrataciones privadas, donde se juntan dos partes y llegan a un acuerdo para la ejecución de un estudio, de una obra, en las contrataciones estatales, hay un reglamento, unas leyes que se tienen que cumplir. Y básicamente, a través desde el año 1998 se cambió el RUCO y ha habido una serie de leyes que se han ido saliendo y tenemos ahora la última, que es la del decreto legislativo 1017 de 2008 y su respectivo reglamento. Básicamente el reglamento tiene muchas ventajas como desventajas. El problema de las contrataciones públicas tiene una serie de memorias que se tendrían que analizar. Hay cosas favorables, cosas desfavorables. Básicamente, el punto más saltante en estos últimos 5 años ha sido los famosos concursos por oferta. Los sistemas de contratación, licitación con oferta, que de acuerdo a algunos funcionarios dicen que permitía acelerar los tiempos de ejecución de las obras porque el mismo contratista realizaba los estudios, y no ha sido así, lamentablemente. Ha sido el efecto contrario, ¿no? Ha sido un efecto contrario y ha llevado a que en casi la totalidad de los estamentos del Estado se haya producido un efecto de direccionamiento de los trabajos, de la corrupción, y que ha devenido en una serie de obras que ahora encontramos en arbitraje, obras mal ejecutadas, obras que no cumplen con los 7 años que tal vez el Código Civil, obras que se deterioran a los 6 meses y una serie de factores que de alguna manera están causando daño a la sociedad, porque entendemos que las obras se programan para 10 o 20 años, pero no vemos a diario circulando por las diferentes ciudades de la provincia de Piura o por la región Piura que a los 6 meses están destrozadas. Entonces, los profesionales podemos preguntar qué pasa, y lo que pasa es que en los manejos de contratación hay deficiencias muy graves. Efectivamente, lo que usted está diciendo, ingeniero Acuña, es totalmente exacto. Y lamentablemente esta modalidad de concurso-oferta lo que buscaba era acelerar y beneficiar a la población, pero lamentablemente echa la ley, echa la trampa al final, y vemos todas esas deficiencias en las obras, pero no hay la posibilidad de supervisar, no se sanciona, no hay normas que sancionen directamente al constructor, mal constructor en este caso. Las normas existen, hay normas de control de calidad, la norma peruana de control de seguridad de obra, la norma de estructura, la G60, la G50 de cimentaciones y suelos, y una serie de normas que establecen los requisitos de la calidad de las obras.
pero lamentablemente esto tiene un inicio no correcto. ¿Por qué? Comienzas con la licitación. Entonces vienen los lobbies que se forman, o los comisionistas de los diferentes estamentos del Estado. ¿Quiénes ganan las obras? Las empresas que ya han precalificado, entre comillas, con una matrícula respectiva. Si uno revisa las bases de cualquier concurso, le voy a poner un ejemplo. Una licitación que está en este momento en la Municipalidad de Canadá, creo que es el drenaje de Sacops. El contratista que quiere participar tiene que acreditar en su plantel un ingeniero residente, creo que con 15 años de experiencia, pero que sea magíster o doctor en seguridad social y legislación laboral. ¿Qué tiene que hacer ese doctorado con la ejecución de la obra? Nada, simplemente está direccionado. Entonces, ¿cuántos ingenieros cumplen con ese requisito? Yo tengo 29 años de experiencia, he hecho obras de diques, de barraje, de túneles y no califico para esa obra. Ese requisito no le permite calificar. Ese requisito está direccionado ya a una persona que es el que va a hacer ese trabajo. Le doy otro ejemplo. Una municipalidad de Piura ha convocado la supervisión de letrinas. Letrinas que son construcciones muy simples de ladrillo, con su techo de calamina, su pozo séptico y punto. El subjefe de supervisión tiene que ser un doctor en saneamiento. Por favor. Se ha ido al otro extremo. Y lo que más le causa risa es ¿cuánto han asignado para esa supervisión? 37.000 soles para 6 meses de ejecución. Si tú divides 37.000 entre 6 meses y tienes que tener un jefe de supervisión y un asistente, por si acaso, el asistente también tiene que ser doctor o magíster. Entonces, tienes 3.000 soles mensuales. ¿Tú crees que un doctor especialista en saneamiento va a venir a hacer esa supervisión? Definitivamente no. También es el extremo, ¿no? Que muchas veces los funcionarios que elaboran las bases de referencia, los términos de referencia para las ejecuciones de las supervisiones de las obras, no tienen la experiencia de vida y sí sueltan cifras que a ellos les pagan, cuando saben que el consultor externo tiene honorarios que son 2 o 3 veces lo que paga la actividad pública. Así es. Ahí el tema que está también usted mencionando es, efectivamente, las bases se preparan para direccionarlas. Una vez que se logra adjudicar esa obra o consultoría, en la práctica lo desarrollan otros profesionales, dejando de lado, o sea, solamente se usa de repente la experiencia o el currículum de una persona y luego se baja al nivel, ya no es el mismo nivel, si es que correspondiera el requisito para la ejecución del servicio mismo, ¿no? Claro, ese tema es puntual el que has tocado y es un tema gravísimo, ¿no? O sea, si alguien quisiera hacer un estudio de investigación y tomar todas las obras de las varias municipalidades, gobiernos regionales, se va a encontrar que el ganador es el ingeniero Juan Pérez, de 50 años de experiencia profesional, de 75 años de edad, pero una vez que se suscribe el contrato, el contratista o el consultor presenta el reemplazo y pone a un chico o a un joven profesional de 3 o 4 años de experiencia máximo y la entidad lo acepta. Entonces, ¿de qué sirvió que limitaste la participación de una serie de profesionales con cierta experiencia profesional y capacidad y conocimiento, cuando al final quien te va a supervisar es un recién egresado? Y se dan los casos, hay casos concretos. Una empresa de saneamiento convocó una supervisión para una línea de impulsión del eje Paita-Talara, ganó con un supervisor de mucha experiencia y al final ese supervisor me apareció por Piura. Hicieron el cambio y se repitió ese cambio, ¿no? Y así por el estilo. El otro es muchos profesionales que son catedráticos de las universidades prestigiosas de nuestra región, alquilan sus currículos, porque ellos cumplen con los requisitos del doctorado o la maestría. Entonces, han visto una fuente de ingreso muy loable que yo la veo correcta, pero deberían asumir el compromiso total. Yo participo en el proceso y yo también elaboro el expediente técnico para darle la garantía que ese expediente técnico es de la calidad que se requiere. Porque si no, nos encontramos con los casos que ya todos los días denuncian en los periódicos: adicionales de obra, que la carretera 21 adicional de obra, que la carretera Cholucata-Tamarate adicional de obra, y así por el estilo. ¿Cómo va a ser posible que los adicionales que se presentan son tan abismales, montos tan grandes,
tan problemáticos. Incluso esto del Alto Piura, ¿no? ¿Cómo se ha rentado un adicional de 32 millones de soles? Un proceso de selección que lo ha manejado no, que se supone que son especialistas en la materia, que han revisado el expediente técnico, que ha visto los planos, especificaciones, metrados, presupuestos, y cuando perfeccionan el contrato se encuentran que no hay estudios de detalle, que no hay estudios definitivos. Es sospechoso, eso es sospechoso, exactamente. Entonces, la ONU debió decir, señores, un momento, gobierno real, su expediente técnico que ustedes elaboraron no sirve. Rehagan los diseños, contraten a una consultora externa que haga los diseños correctos. Entonces, ahora no vemos por qué, porque se está anulando una resolución, mediante resolución, la ley del contrato. ¿En qué va a venir eso? El contratista, estoy casi seguro que se va a ir a arbitraje. Definitivamente. Entonces, ese arbitraje va a conllevar, o se paraliza la obra o no se paraliza, dependiendo cómo se negocie, ¿no? Y viendo el alcance de ese contrato. Escuchaba al presidente regional que se va a contratar a una consultora. Tendría que contratarse a una consultora, emitir un decreto de urgencia y contratar a la primera consultora que pase por el camino y que tenga cierta experiencia para que haga ese diseño. Porque ese diseño, estimo que no debe ser no menos de 3 o 4 meses. El proceso de selección y mientras hacen los estudios, 6 meses. ¿Qué iba a hacer los 6 meses el contratista Camargo Correa? En balcón, ganando sus mayores datos generales, que va a ser un montón de plata. Ingeniero Acuña, es un tema interesante que yo se iba a tocar al final, porque usted conoce todo esto. Después de la pausa, vamos a venir y me gustaría incidir en ese tema porque hay varias cositas que me gustaría consultar. Vamos a la pausa y regresamos con el ingeniero Abel Acuña.